Parte en muchas ocasiones la hablamos igual, ¿no? En otros grupos más pequeños, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho, hablamos también, ¿no? De hoy, ¿no? En 2022, seguimos celebrando, ¿no? Los logros de las mujeres, ¿no? Antes te preguntaba, ¿no? Por el 8M y el 21, ¿no? Marzo, que es el 21 de Día marzo, el Día contra la Internacional, Discriminación ¿no? Racial. Sí. Contra la discriminación racial y se sigue celebrando, ¿no? Los logros de las personas negras, se sigue celebrando los logros de las mujeres. ¿Y tú crees que esto es normal, hablando de estando en 2022? No. A mí me parece que ya en el 2022 habría cosas, pero que tendrían que estar ya sin necesidad de que sigamos reivindicándolas. Quiero decir, sí que celebremos, porque son logros que hemos conseguido, pero no reivindicando todo el tiempo lo que nos falta por llegar. Y es que te seguimos reivindicando lo que nos falta por llegar, ¿no? El Día contra la Discriminación Racial, pues no puede ser. Hace muchos años que teníamos que tener superadas estas cosas. Pero es que lo peor y lo que más me preocupa es que sí que estamos dando pasos atrás, tanto en el feminismo como en la aceptación de la diversidad de las personas, ¿no? Estamos dando pasos atrás y eso a mí me tiene muy preocupada, ¿no? Cuando veo que el espectro político del Parlamento, del Congreso de los Diputados es el que es, y cuando veo lo que opinan quienes están sosteniendo el 52 escaños, a mí me preocupa soberanamente, porque detrás ha habido voto. Detrás ha habido alguien que ha metido una papeleta en una urna y que sabía lo que estaba votando. Y a mí eso es lo que me preocupa. Es decir, no me preocupa tanto que haya un grupo de personas que defiendan, yo qué sé, que sean racistas, como que me preocupa que haya personas que hayan sido capaces de meter una papeleta en una urna sabiendo que esas personas lo que defienden es la expulsión de las personas que han venido fuera, no sé cuántos, poco menos que la raza española, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo que haya un caldo de cultivo de una ciudadanía que no está entendiendo lo que está pasando. Y eso es lo que yo sí que creo que damos pasos atrás. Claro que en el año 22 no tendría, en el siglo XXI, año 2022, no tendría ningún sentido tener que seguir reivindicando cosas tan obvias para la inmensa mayoría de nosotros. Pero tú sabes perfectamente que aun cuando el conjunto general de la ciudadanía, y es verdad, las últimas encuestas del gobierno vasco, no recuerdo la cifra, pero sí recuerdo que nos daban que estábamos bajando los índices de discriminación racial y que aumentábamos la tolerancia, que había más tolerancia y así. Seguramente es verdad en el discurso. Seguramente tú preguntas a las personas y en el discurso la gente entiende y comprende. Pero luego en la práctica, en la práctica de verdad eso ocurre cuando vosotros que vais a alquilar una vivienda y tenéis millones de dificultades porque no encontráis una vivienda, o hay millones de dificultades cuando os vais a una ventanilla pública del tipo que sea. Yo creo que todavía nos queda mucho para caminar y es que aceptemos que cuando una persona se pone delante de mí me tengo que abstraer de sus condiciones y pensar en lo que es y ya está, ¿no? No lo que me puede imaginar, sino lo que realmente es. Y yo eso es lo que creo que está costando muchísimo. Por eso creo que seguimos teniendo que reivindicar el 21 de marzo el Día contra la Discriminación Racial, tenemos que reivindicar el 8 de marzo el Día el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, tenemos que reivindicar el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia Machista, porque sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres. Tenemos que reivindicar todos los días porque seguimos todavía sin entender un principio muy básico, y es que somos una sociedad diversa, plural, y que cuanto más diversa y más plural, más nos cuesta gestionarla, pero más rica es. Mucho más rica. Yo a veces les digo a las empresas, también llevo empleo, ¿no? Y también les digo a las empresas que tienen que abrir la mirada y que tienen que convertirse en lugares plurales donde la diferencia se pueda encontrar. Porque de ahí, o sea, es que la historia ha demostrado que cuando existen lugares de pluralidad son las sociedades que más avanzan en conocimiento y más avanzan en bienestar de la sociedad. Luego, por tanto, eso hay que gestionarlo y hay que gestionarlo, claro que es complejo. Porque tus improntas culturales que son determinadas y las mías, pero es que es complejo también dentro del mismo entorno cultural. Quiero decir que el que venía de Extremadura y el que vivía en Euskadi toda la vida, cuando se produjo los primeros procesos migratorios en Euskadi fueron complejos. Pero se tienen que gestionar igual, con tranquilidad, sabiendo que hay que gestionar las diferencias, llegando a acuerdos. Claro, es que estamos en un mundo globalizado.
donde estás a 4 horas de Senegal en un avión y en este momento a 3 de Ucrania, por decir lo que nos queda en este momento, ¿no? Entonces, es que, claro, es que nos hemos acercado mucho. Y luego, por tanto, y eso tiene de bueno que vamos a convivir con esa diversidad tan hermosa, pero hay que gestionarla de manera compleja. Claramente. Y las sociedades no son lo que eran, ¿no? Las sociedades cambian, la gente cambia, las mentalidades cambian, ¿no? Pero es que en España vivieron 700 años los árabes. Y nos queda mucha cultura árabe por el camino, que la aplastamos, pero queda mucha cultura árabe. Somos intercambios de civilizaciones. Quien piense que en la península ibérica ha vivido solamente con, yo qué sé, con un determinado sistema cultural, se equivoca de medio. Es que la historia nos demuestra que no es verdad. Como no ocurre en América, como ocurre en todos los países, ¿no? En todo el mundo, en todo el planeta, el proceso migratorio. Yo daba la asignatura de antropología cuando estaba en la universidad, una de las primeras que di, y siempre les explicaba, la primera lección que les explicaba en primero de sociología, les decía, el hombre viene de África, a partir de ahora empezamos a hablar de lo que significa eso. Y siempre decía el hombre, la mujer, claro, viene de África, Sí, decía, el sapiens, viene de África, y a partir de ahí empecemos a ver lo que significa cada cultura, porque yo les daba antropología cultural, cada impronta cultural, los sistemas que nos hemos configurado, lo que significan las cosas. Bueno, a partir de ahora empezamos a hablar, pero todos somos lo mismo. Qué bien. Sí, yo creo que eso, ¿no? Y entenderlo creo que es como empezar a aceptar, ¿no? La realidad que vivimos, ¿no? Como sociedad. Y por otra parte... Hazme las preguntas incómodas también. Por otra parte, recordar, ¿no? De que eres la diputada, ¿no? De Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Y creo que lideras un departamento de 4 direcciones. Sí. ¿Cómo le llevas? Bueno, con muchas horas de gestión y de complejidad, porque son 4 departamentos con 4 direcciones muy distintas, porque empleo y cooperación pues tienen poco que ver, ¿verdad? En principio, ¿con qué tienen que ver? Luego está inclusión social, luego está igualdad, son cosas distintas. Sin embargo, destino mucho tiempo a que el equipo se lleve bien, a que no haya dificultades, que no haya rivalidades, que se comprendan entre ellos, que transversalicen la política que hacemos, que se sientan leales unos con otros. Muchas horas dedico a que haya lo que se dice vulgarmente buen rollo. Porque creo que en la medida en que tú formas un buen equipo y tienes un equipo que te apoya y te acompaña y se siente que pertenece a ese equipo, se van a defender y van a defender el trabajo y van a defender la política y lo van a hacer bien. Si piensan que, bueno, que total el de al lado no sé qué, empieza a haber problemas y rencillas, eso es complejo, ¿no? Ahora, eso sí, puedo empezar hablando de empleo con empresarios y terminar hablando ahora, por ejemplo, una entrevista contigo sobre de todo. Y al final no sé dónde hablo a qué, digo, porque tengo tal diversidad de cosas que digo, cualquier día voy a cambiar los discursos y voy a montar un lío. Así que eso es lo que a veces les suelo decir. Digo, bueno, cualquier día me voy a montar un lío porque voy a hablar de cosas distintas en lugares distintos. Pero para mí es un reto muy bonito. Es un departamento donde hemos puesto mucho empeño en hacer empleo inclusivo, esa mirada del empleo, de decir, bueno, que hablo mucho de ocupabilidad cuando hablo de empleo. Digo, lo importante no solamente es qué empleos qué tipo de personas y qué perfiles tenemos de empleabilidad, sino dónde se ubican. Yo siempre digo lo mismo. Mira, puedo tener el mejor capitán de barco del mundo, pero si vive en Suiza lo tiene difícil. Porque en Suiza no hay mar, con lo cual, y tampoco tiene muchos ríos navegables, con lo cual la cosa la tienen complicada. Luego, lo importante no es tanto qué capacidades tienen las personas, que las puedes tener maravillosas, sino cómo se adaptan al entorno en el que vives. Y entonces, por eso yo le llamo ocupabilidad, porque la empleabilidad es si pongo la mirada solo sobre las personas, pero tengo que poner la mirada en el entorno, ¿no? Y decir, vale, ¿y qué tenemos ahora? Pues tenemos entornos donde estamos generando empleos tecnológicos, pensando en el medio ambiente, hablando del espacio sociosanitario, que esas son las 3 grandes transformaciones que ha decidido Europa. Ahí tenemos que hacer girar la empleabilidad si queremos que la gente trabaje. Está muy bien que cada uno desarrolle y sea profesionalmente lo que quiera ser en la vida, pero si quieres ganar dinero para sustentarte en la vida, tienes que girar hacia donde está el empleo. Y como responsable política es lo que me toca. Por un lado, decir a la gente que evidentemente sea feliz con el trabajo que desarrolle, pero por otro lado que mire hacia dónde se están creando los empleos, que son los que de alguna manera nos van a hacer tener el dinerito en el bolsillo para poder vivir tranquilos y con dignidad, ¿no? Y eso es lo que me toca hacer. Entonces, claro, eso es un discurso muy distinto al de inclusión social,
donde estamos trabajando con personas en muchas ocasiones muy dañadas y muy deterioradas, y que les queda el empleo muy lejos todavía. Yo siempre digo que el empleo se mide, la inclusión social se mide en la distancia que tiene respecto al empleo. Hay gente que está muy cerca porque tiene competencias, porque puede, porque tiene una titulación, porque tiene, pues está, y hay otra gente que está muy lejos. Lo que no quiere decir es que no puede trabajar. Quiere decir que está lejos. Quiere decir que el recorrido que tenemos que hacer es más largo, pero habrá que acompañarle para que todo el mundo, en principio, por lo menos en mi ideología, todo el mundo pueda trabajar y vivir de su salario, que me parece que es, de alguna manera, una reivindicación de lo que necesitamos. Y eso, lo que nos está ocurriendo ahora es que la inmensa mayoría de las personas que quieren vivir efectivamente su salario, lo que tenemos que hacer es transformar el modelo para que se puedan acomodar al entorno en el que tenemos, ¿no? De formaciones, de cualificaciones, porque vivimos en un país donde la cualificación es fundamental y las empresas siempre piden lo primero y tú qué sabes hacer. Y entonces pues tenemos que enseñar a la gente lo que en principio les están demandando para poder trabajar. Estamos en eso. Y luego está igualdad, que la mirada de igualdad soy una absoluta convencida de ello, con lo cual transversalizo igualdad en empleo y entonces les hago a la directora de empleo que ponga la mirada todo el tiempo en las mujeres. Transversalizo igualdad y le digo al director de inclusión social que mire a las mujeres más vulnerables, que son las que peor lo van a pasar. Y transversalizo igualdad cuando le digo al de cooperación y diversidad que también mire a las mujeres. Entonces, juego un poco con las 4 direcciones a que esto. Pero es verdad que estoy en el centro de muchas situaciones conflictivas, ¿no? Pues llega las crisis de personas refugiadas y estoy ahí. Llega la crisis económica de la pandemia y me toca en mi departamento. Y digo, pues bueno, ¿me van a dejar tranquila un rato?